No quiere Ramón, decir que por eso sea menos importante. Ramón, sí, sí me gustaría que al final dieras un poco, aclararas un poco el trabajo que hay que entregarte, qué es lo Ajá, que hay ok, que entregarte, ¿viste? Bueno, perfecto. No por eso es, digo, que es más corto, porque bueno, es menos complicado, eso sí, digo yo, pero el discernimiento siempre tiene su complicación e importancia en cada dimensión y tema, que es el discernimiento comunitario. ¿Qué supone? El discernimiento comunitario supone una actitud discerniente personal. No es que nos vamos a juntar, bueno, vamos a discernir sobre cómo está el precio del dólar. No, si no tenemos una actitud discerniente, no es reunirnos para hablar de un tema ahí, porque se supone lo que hemos insistido, el discernimiento es este establecer juicios y tomar decisiones sobre algo. Entonces, eso es lo que intentamos con el discernimiento comunitario. Primero haya un ambiente y una actitud discerniente personal y después un ambiente de discernimiento comunitario. En la historia y en las mediaciones que nos ha dado Dios para realizar nuestra vocación cristiana, tenemos el don de la comunidad o de la fraternidad. Creo que les expliqué en algún momento que hay un documento de la iglesia que habla sobre la vida fraterna en comunidad, que no basta estar juntos en una comunidad, no, que hay que vivir como hermanos. Esa es la diferencia entre fraternidad y comunidad, ¿no? Que el documento ese de la iglesia lo deja bien claro, sobre todo el llamado a la vida consagrada. Vida fraterna en comunidad. Bien, la vida comunitaria o la vida fraterna es una dimensión de la vocación del seguimiento de Jesús. Estamos llamados a vivir nuestra fe en la comunidad de Jesús, en la iglesia, que es la comunidad de comunidades, le dicen, sacramento de salvación, el pueblo de Dios, la fuerza del Espíritu, el cuerpo místico de Cristo, todas esas imágenes que la iglesia o los teólogos y la tradición de nuestra fe ha utilizado para expresar la iglesia como comunidad. En la comunidad se manifiesta la acción del Espíritu Santo. Fue derramado sobre los apóstoles en Pentecostés. Estaban reunidos y llegó el Espíritu Santo. Estando reunidos, llegó el resucitado y les deja el Espíritu. Reciban al Espíritu Santo. Y por eso en la comunidad, ese Espíritu que ha sido donado manifiesta diversos y multiplicidad de carismas, revelado a hombres y mujeres que han sido inspirados y guiados por la presencia de este Espíritu a través de todos los tiempos para la construcción del reino de Dios. Por eso es que desde los inicios, dice el perfecto Caritate, desde los comienzos han existido hombres y mujeres que, que intentaron o que han intentado, impulsado por el Espíritu, con la práctica de algunos valores evangélicos, entre ellos los consejos, la caridad, la paz, de acuerdo, de seguir con libertad a Cristo, imitarlo en algunos momentos de su vida histórica, Jesús de Nazaret. Por ejemplo, la vida consagrada habla de ser casto, pobre
y obediente como Jesús en su vida histórica. Después vayan y anuncien el Evangelio. Grupos o personas que inspirados por el Espíritu han creado movimientos para esto y así. Cada uno a la manera de la inspiración del Espíritu ha iniciado un camino de entrega a Dios. Y muchos por inspiración del Espíritu Santo también han vivido en soledad. Muchos han fundado movimientos, familias religiosas, que la iglesia ha reconocido y ha aprobado desde el discernimiento de la edificación de la comunidad y desde la autoridad que tiene o ha recibido para esto. Entonces, por eso que dice el documento, desde entonces Dios ha querido que surgiesen maravillosa diversidad de expresiones de la vida de Cristo en movimientos y congregaciones religiosas que han contribuido a la construcción de la iglesia. Hay muchos estilos de seguimiento de vida comunitaria. Ustedes conocen la variedad, ¿no? Lo que llamamos por broma todas las especies que hay en la iglesia de seguimiento de Jesús de vida comunitaria o fraterna. Por lo tanto, la vida comunitaria es una manera de vivir el evangelio o la voluntad de Dios. Pero aquí viene, no basta ser un equipo humano, no basta ser un equipo deportivo, un club de excursionistas, un grupo de estudio, un grupo cualquiera. Siempre hay que estarse preguntando cómo saber si realmente esto es querido por Dios y estamos viviendo según su voluntad. Cómo saber que estamos enganchados con el espíritu original del nacimiento de mi movimiento o familia. Cómo saber si yo estoy viviendo en fidelidad el proyecto de Dios para nuestra comunidad. Cómo saber si estamos en el horizonte del evangelio en mi comunidad o fraternidad. Y por eso es que aquí es que tenemos que discernir o preguntarnos, porque todos somos responsables de expresar la voluntad de Dios y de vivirla en comunidad. Y por eso es que siempre todo movimiento seguidor de Jesús, y especialmente la iglesia, va a estar buscando la fidelidad a Jesús. Y todo movimiento dentro de la iglesia va a estar revisando su carisma originario de fidelidad a Jesús y de fidelidad a la comunidad de comunidades, a la iglesia. Y cómo edifica la comunidad de Jesús. Por eso es que hay que emprender siempre, que es parte del espíritu, pero a veces no lo queremos ver, el cambio y la renovación que supone el movimiento de todo ser vivo. Desde que nosotros nacemos o comenzamos a existir en el seno materno, comienza una evolución, un cambio. Todo movimiento que nace va cambiando. Y a medida que los sujetos van cambiando y creando una sociedad diferente, también los seguidores de Jesús estamos en esa línea. Pero siempre se nos está invitando, y después del Vaticano II más, a volver a las fuentes originarias. No para repetir la historia. Siempre creemos que, por ejemplo,
y acercarnos a un santo fundador es hacer lo que él hizo o vivir como él vivió. Bueno, él vivió en su momento, en su cultura, en su tiempo y nosotros estamos en otro. ¿Cómo adaptar a nuestro mundo, inculturar a nuestra cultura? Como veíamos la semana pasada, se puede discernir los signos de los tiempos para que nuestra renovación sea fidelidad creativa o creativos en la fidelidad. Para vivir la manifestación, la revelación y el paso de Dios hoy. ¿Cómo no perder el horizonte de la condición y vocación de servicio para el cual hemos nacido todos los movimientos religiosos dentro del proyecto de la salvación de Dios? Para eso vino Jesús. Por eso, para responder a todas estas inquietudes, retos, desafíos, hay que estar en esa búsqueda y estar en camino. El que se estatifica, pierde. El que se vuelve monolítico, o como decíamos nosotros en la Gran Sabana, el que se convierte en tepuy, pierde. Porque la comunidad está compuesta por sujetos humanos con una historia y una cultura cambiante, con un ritmo de ser vivo. Allí es donde entonces necesitamos el espíritu para estar en una constante búsqueda y el espíritu de la experiencia del discernimiento espiritual comunitario. Si todo, hemos venido haciendo un camino de discernimiento espiritual y hemos ido viendo todos los procesos necesarios, ahora nace el doble compromiso, como estar en una actitud discerniente personal y como ahora ser responsable de un discernimiento comunitario, ya que todos somos responsables de la vida o de la muerte de nuestra familia, grupo al que pertenecemos. Todos somos de nuestras familias religiosas, católicas, caritativas, formativas, todos, porque todos somos parte de nuestra comunidad o de nuestra fraternidad. Por lo tanto, todos somos responsables de que nuestra familia o grupo esté vivo o muera. Para estar en ese dinamismo necesitamos entonces la herramienta y la práctica del discernimiento comunitario para no perder la esperanza de la fidelidad al Evangelio como comunidad, para mantener vivo y con ilusión el seguimiento de Jesús como comunidad. Comprender que todo carisma es auténtico si lleva una genuina pureza de vida espiritual de la iglesia y la originalidad propia de cada movimiento, de cada grupo, de cada comunidad. Y aunque parezca incómodo, y aunque haya dificultades, y aunque haya conflictos, porque somos humanos, no podemos caer en respuestas simples, inmediatas, rápidas, ¿no? ¿Se acuerdan ayer del Evangelio, no? Que hablaba de... ¿Ustedes fueron para misa ayer? No, Ajá, bueno, el Evangelio hablaba, había dos casos, ¿no? El Evangelio, de construir en piedra.
Y no Eso, en... sobre roca, ¿no? Eso lleva trabajo. En cambio, construir sobre unos palos, hacer unos huecos, clavar unos palos es más fácil y más rápido, pero eso se lo lleva el agua. O, o lo que le dijo la Sara a Abraham, ¿no? Nada, acuéstate con el esclavo y tienes el hijo y ya está, y así. No, el plan de Dios es otro, ¿no? Lento, paciente. Entonces, eso nos puede ocurrir también con el discernimiento comunitario. Cada grupo necesita su tiempo, lo que llamamos tiempo de Dios, para evitar superficialidades o respuestas inmediatas superficiales. Reconocer la acción del Espíritu y de Dios que es paciente. La dimensión o nota o no sé, como quieran llamarla, carismática de todo grupo, de todo instituto, exige de los miembros una continua verificación de fidelidad y docilidad al Espíritu. Si esto ni el animador, ni el fundador, ni el líder podrá hacer referencia. Fidelidad y docilidad al Espíritu. Constancia de visiones amplias, de diálogo y de atención a los signos de los tiempos. Dentro de las orientaciones de la iglesia, que hoy día suele ocurrir mucho, ¿no? Gente que quiere ser más que el Papa o incluso más que Dios, ¿no? Hay que dejar a Dios ser Dios y al Papa Papa. Él no está puesto ahí por capricho ni por un grupito, sino elegido por la acción del Espíritu. Esa es nuestra fe, ¿no? Orientación y subordinación a la Sagrada Escritura y a los que orientan la comunidad y la iglesia. De la constancia a la donación y la humildad para escuchar incluso aquello que no queremos escuchar. Todos tenemos dones personales dados por Dios, todos. Y son dones del Espíritu. Y nos los da el Espíritu para enriquecer nuestro grupo o comunidad, para rejuvenecer nuestras familias, para fortalecerlas y hacerlas crecer, para que demos testimonio de la renovación y del Evangelio. Y estos dones deben tener siempre un discernimiento para que se actúe correctamente y para que se demuestre que el proyecto comunitario de cada grupo, de cada instituto, es un y que es para la edificación de la iglesia. ¿Y quién nos prueba eso? Los que marcan la línea de dirección de la iglesia. Todas las reglas, todas las constituciones, todos los guías de grupos siempre deben ser interpretados, corregidos por la jerarquía de la iglesia, porque ellos son los responsables edificante de cada don del Espíritu a la misma comunidad. El discernimiento espiritual es una experiencia del Espíritu. Y el discernimiento comunitario espiritual es un
don del Espíritu a la comunidad. Y es algo que todos necesitamos para evitar los subjetivismos, fanatismo, radicalismo y todos esos sismos que nos dividen. A cualquier grupo está compuesto por personas que ha llamado, ha traído y mantiene animadas el Espíritu Santo. Nosotros vinimos, vimos en el tema del seguimiento. Nosotros nos hicimos seguidores de Jesús bajo la acción del Espíritu. El Espíritu fue el que nos colocó dentro del seguimiento de Jesús. Pues decimos que el Espíritu es el que nos trajo a la comunidad. El Espíritu es el que anima a la comunidad. El Espíritu es la acción de la comunidad. Y por lo tanto, nosotros también decimos que el Espíritu Santo nos ha traído a nuestro instituto, a nuestro grupo. Hay que concretar la experiencia de la presencia del Espíritu para descubrir su manifestación, los caminos y los nuevos soplos que Él nos va dando. Y allí todos tenemos parte de ese soplo. Experimentar su presencia con ilusión, con fuerza, con empuje para continuar el camino del Evangelio. Porque eres el que nos ilumina, impulsa y sostiene. Y el que purifica nuestras inspiraciones. Para que sean según su acción y para la edificación de la comunidad. La comunidad creyente está orientada por la presencia del Espíritu. Reciban al Espíritu. Y el Espíritu es la fuente de la vida comunitaria. Toda comunidad cristiana está compuesta por hombres y mujeres atraídos, inspirados por el Espíritu. Bueno, hay que discernir esa presencia del Espíritu de tal manera que nos convirtamos en hombres y mujeres guiados y orientados por la presencia de ese Espíritu. Hoy más que nunca, esta experiencia de discernimiento comunitario es tan necesario por la complejidad de la vida, por nuestro momento histórico, producto constante de cambios, de visiones, de opiniones, algunas edificantes, otras atrevidas, denigrantes, lamentables, de todo hay. De todo tenemos que estar dispuestos a escuchar. Por eso es una ayuda para salir al encuentro de Dios que se manifiesta en nuestra historia, por medio de su Espíritu en la comunidad de la que formamos parte, de la que somos familia. Hoy que se vive tanto de una espiritualidad narcisista, de llamar la atención, de imposición, de manipulación. ¿Cómo vivir una respuesta obediente y valiente de nuestra fe creativa? ¿Cómo estar en una actitud de conversión constante y apertura al devenir, experimentando que Dios viene del futuro, que Dios genera futuro y que nuestras vidas las vivimos en el presente, pero que las proyectamos al futuro?
que nuestras comunidades no se van a morir en el futuro, al menos que estén muertas ya en este presente. Porque lo que está sucediendo a mi alrededor está sucediendo dentro de mí ahora. Y va a ocurrir gracias a lo que yo viva. Por lo tanto, yo soy como la sustancia, como el vehículo del futuro. Lo que sea mi familia, lo que sea mi vida comunitaria, lo que sea mi instituto religioso, lo que sea mi grupo de estudio y reflexión, hoy lo será también en el futuro. Porque el futuro existe por el hoy que yo vivo. El futuro está dentro de mí hoy. Y por eso ningún grupo se va a morir mañana, al menos que esté muerto ya hoy en este presente. El discernimiento comunitario es esa experiencia espiritual comunitaria que todos vivimos y donde se da un intercambio de ideas, de pensamiento, de renovaciones, de muchas cosas, donde también se dan confrontaciones y luchas, porque nos movemos dentro de un ambiente de fe y la fe es una experiencia personal para ser vivida en grupo. Y allí prevalece el amor fraterno, la oración, la identidad, la pertenencia y el compromiso de la vocación cristiana en nuestra historia personal y comunitaria. ¿Cómo se percibe esa presencia y esa sensibilidad activa de Dios en la vida de cada una de las comunidades, de cada miembro de la comunidad, para descubrir esa presencia de Dios y eso salvífico revelado en mi comunidad, en mi familia, en mi instituto, en mis hermanos? El discernimiento comunitario es para llegar a tomar decisiones de crecimiento del grupo. Por eso es como una búsqueda constante de la voluntad de Dios hecha por un grupo creyente. Un grupo que se reúne bajo la acción del Espíritu. Un grupo que participa de la reflexión, de la identificación, de la iluminación de cada miembro y que se mueve bajo la acción del Espíritu. Por lo que podemos decir es que como un estilo de vida evangélica cotidiana que vive cada seguidor de Jesús dentro de una comunidad o familia. En cuanto que se convierte en instrumento formal de búsqueda de la voluntad de Dios dentro de mi comunidad o de la iglesia. El discernimiento comunitario tiene unas condiciones. Porque requiere un dinamismo y una integración de muchos elementos humanos y divinos, donde existe un grupo de personas que son totalmente diferentes, gracias a Dios. Y donde, esto que es clave, que el discernimiento comunitario se hace dentro de un grupo de personas que se aman. Una familia es fuente de amor. Una congregación religiosa es fuente de amor. Un grupo apostólico es una fuente de amor. Un grupo caritativo. Todos nacen con un fin: vivir amándose
y convertirse en luz y proyección del amor. Lo que eso va a ser, amor igual a vida. Por eso todo grupo nace para promover, defender, producir vida. Y por eso es que debe estar siempre en una constante búsqueda de la voluntad de Dios. El Dios vivo, el Dios de la vida. Entonces, el discernimiento comunitario se hace en un grupo de personas creyentes que se aman, donde se mezclan la disposición a sacrificar muchas veces las visiones, decisiones personales en beneficio del bien común, por amor. Es una disposición personal a aceptar con generosidad lo que es visto como bien común por encima del bien personal, porque allí está la dimensión del amor. Por encima del bienestar personal, de los logros y éxitos personales para el bien común. Y por eso es que debe ser vivido con fe y desde la fe. En primer lugar, una condición necesaria es la apertura y libertad interior. No se puede hacer un discernimiento comunitario si no hay una apertura y una libertad interior. Mantenerse dentro del campo de la fe. Somos un grupo de personas creyentes, seguidores de Jesucristo, donde hay que dejar la problemática, conflicto y confrontación de intereses de ganancias personales, de figuraciones o pescueceros, como dicen, ¿no? Estar pescuezando y mostrando. Donde se cumple el principio del Juan el Bautista. Conviene que yo disminuya para que él crezca. Apertura para no reducir nuestras visiones a imposiciones. Vivir lo que llamaba Santa Teresita de Jesús, de Niño Jesús, la infancia espiritual. La pobreza de espíritu como pobres en el espíritu, como disponibilidad para que el otro crezca. Delante de Dios y delante de los hermanos. La apertura y la libertad interior crean un ambiente de confianza y de posibilidades para abrirnos a Dios y a los otros. El discernimiento comunitario, además de la apertura y libertad interior, tiene como condición que se haga dentro de un ambiente familiar y fraterno. Son hermanos los que se encuentran para buscar el bien de su familia, de su instituto. No se reúnen para confrontarse, pelear o buscar el bienestar personal, sino al contrario, el bienestar, el crecimiento, la luz, la fuente y la vida de mi grupo. Y aquí es necesario un ambiente de autenticidad, donde prevalezca la verdad, donde la búsqueda para tomar decisiones sea común. Por eso debe haber una clara conciencia de ser hermanos.
Yo estoy con mis hermanos buscando salidas a mi familia, a mi instituto, a mi comunidad, donde la relación recíproca debe ser cariñosa, amorosa, donde exista libertad para participar y unidad en el proyecto, en el compartir común. Otra condición es especificar el nosotros, que cada uno se sienta integrado, amado, parte, con identidad y pertenencia de su grupo, el nosotros. Que existe una conciencia de claridad y aceptación de quién soy como persona y como grupo. Porque a veces ocurre o que tenemos una imagen ideal nuestra, una imagen diabólica del grupo, o al revés, una imagen de baja autoestima personal y un ideal grupal. Hay que tener claro el conocimiento, la aceptación personal y de mi grupo, para que haya un buen equilibrio psíquico donde exista serenidad, madurez, expresión, sin miedo, capacidad de diálogo, disponibilidad, apertura para la búsqueda de los intereses comunes, donde la diversidad no rompa la unidad, sino que al contrario la enriquezca, donde haya apertura a la novedad, donde se proceda a la acción no solo por mayoría numérica, sino por un consenso donde todos seamos responsables. Otra condición, claridad en el tema. Realizar una buena y honesta información documentada lo más objetivo posible sobre los temas, argumentos, materia sobre la cual se va a realizar el discernimiento común, para que todos se sientan responsables y protagonistas de la discusión y de la toma de decisión. No se puede tomar decisiones sin saber la sustancia de la cosa. No se pueden tomar decisiones ni hacer un discernimiento comunitario con temas manipulados, falsificados o con un proceso falso. Hay que tener claridad en el tema, que todos lo manejen, que hay que repetirlo y que cada uno pueda expresarse. Eso es lo que le va a dar claridad a la toma de decisiones. Que haya un espacio para Dios con el tema a tratar. No se llegue a tratar ya el tema directamente, que se haya orado, que se haya reflexionado, que se haya dialogado, tanto personal como comunitario. Que con el tema se haga experiencia del espíritu, pidiendo luces, iluminación a los puntos claves prioritarios. Que exista discusión y confrontación personal y en grupos más pequeños con el tema. Que haya diálogo con Dios, con humildad, pedir las luces y las posibilidades posibles para ver qué puedo expresar, decir. Otra condición es abrirse al amor. Como tanto se insiste en este discernimiento. El discernimiento comunitario es hecho por un grupo de hermanos y hermanas que se aman, que están reunidas por el amor. Y es la única manera en que pueda prevalecer la verdad, cuando el amor
está como clave, porque allí es donde se vive como hermanos. Y los hermanos son aquellos que se aman. En esto sabrán que son mis discípulos. En sí se aman unos a otros. El ambiente de la claridad fraterna que debe tener cada uno de su grupo, de comprender que los demás tienen una visión diferente a la mía. Cómo superar los intelectualismos y espiritualismos que siempre nos pueden desviar de lo que queremos realmente. Los racionalistas y espiritualistas tienen el peligro de que hacer del discernimiento un mundo de ideas vagas sin un contenido de la verdad. Cómo unir razón con corazón. Cómo integrar a todos los sentidos para abrirse a la esperanza que puede tener cada hermano. Por lo tanto, se trata de una experiencia profundamente humana, pero que se convierte en una experiencia espiritual cristiana. Nosotros somos humanos y seguimos a un Dios humano, pero un Dios divino, quien asumió nuestra condición y nos hizo ver la ambigüedad de las visiones y de lo cambiante del mundo. Y por eso nos deja esta herramienta espiritual. Porque el discernimiento comunitario es como un movimiento pascual, donde se pasa de una no existencia a una existencia, de la muerte a la vida, del sufrimiento a la resurrección. Por eso es una experiencia pascual. El Espíritu realiza en nuestra vida comunitaria estas experiencias. Hacer de nosotros los sentimientos del Hijo, donde la relación filial nos convierta o nos tenga siempre disponibles y abiertos al Padre para la construcción de su reino. Y eso es, el fin es la construcción de ese reino. Por eso es una dimensión espiritual, pero también una dimensión espiritual profética hoy, donde nos cuesta tanto tomar decisiones. Bueno, el discernimiento comunitario es la que nos abre a opciones de vida posible, que nos ilumina y nos sugiere el Espíritu hoy. Es un reconocer y confiarse en la palabra de Dios, que siempre es buena noticia y siempre es novedad, pero que la debemos actualizar en nuestro mundo, en nuestra cultura hoy. Una palabra que se cumple, una palabra que se ha hecho carne, una palabra que se ha hecho historia, una palabra que sigue siendo mediación de salvación, una palabra que se convierte en luz en el camino para aquellos que acogen el proyecto de Jesús, aquellos que se sienten hijos del Padre. Por eso es una propuesta bien bonita como experiencia espiritual, el discernimiento comunitario, donde todos tenemos, eso que nos quede claro, responsabilidad. Casi siempre en los grupos nos gusta elegir un grupo que dirija para desligarnos de la responsabilidad. Y esto es bueno si todos
comprendemos que todos somos responsables y constructores de mi familia, de mi grupo, de mi comunidad. Que no vamos a encontrar un grupo, una comunidad, un instituto hecho para yo venir a vivirlo de una manera simple, ingenua. Aquel que cree que ya encuentra un grupo hecho para venir a vivirlo, no es dentro de los grupos de la fe cristiana y de los seguidores de Jesús. Porque al contrario, estos suponen un trabajo, una iluminación, un esfuerzo, una apertura al espíritu y sobre todo lo que tanto hemos insistido, un grupo de hermanos que se encuentran para amarse. Porque allí está el horizonte primero y último de todo grupo cristiano. Por eso nos creerán en el anuncio del Evangelio, en si somos testigos primero del amor para poder testimoniarlo. Bien, como les dije, este era el tema más corto del semestre, pero que no es el menos importante, ¿no? Sino que como ya hemos hecho un recorrido, solo hay que agregarle estas dimensiones que le hemos puesto de condiciones y de iluminación. Porque, miren, no es fácil en este sentido. Cuando un instituto va a tomar una decisión sobre una obra, sobre un servicio, cuando se va a retirar de un lugar, mi madre, no se hace discernimiento comunitario, sino que muchas veces son disposiciones o manipulaciones. Y eso deja heridas, sufrimientos. Bueno, pues el discernimiento comunitario está por allí. Y todo grupo seguidor de Jesús debe estar en ese constante discernimiento comunitario para no perder el horizonte de la fe. Bien, ¿alguna aporte? ¿O hablamos del trabajo? Del trabajo, padre. Ya. Bien, entonces discernimos sobre el trabajo. Miren, si ustedes los invitan hoy a un grupo de jóvenes, háblanos sobre cómo el sujeto de hoy, el joven de hoy, debe vivir una espiritualidad. Hoy, ¿cómo debe vivir una acción del espíritu, una presencia del espíritu, una vida en el espíritu hoy? ¿Qué le dirían ustedes? Mira, tú tienes que ser como San Benito, ahorita al desierto, como San Francisco, como Santa Teresa de Jesús. Y él les podría decir, bueno, pero es que ellos fueron santos en su momento, pero hoy yo quiero ser santo en mi momento. Este chamito que van a canonizar, ¿no? Acutis. Lo Acuti. Bueno, santo hoy, ¿no? Vivió la espiritualidad del evangelio y hoy. Bueno, un poquito es eso, unas líneas, por eso es que es unas líneas que ustedes creen que se le puede presentar al sujeto de hoy para una espiritualidad hoy, en nuestro momento cultural, bueno, ya posmoderno, pero que de la era beta, que llaman las nuevas generaciones, la generación beta. Se la ha definido como con muchas, que si generación líquida, que si generación de cristal, que si millennium, que si ahora le dicen generación gaseosa y ahora beta. Bueno, ante estas situaciones, ¿ustedes creen que habría que vivir como Francisco de Asís o como Juan Bosco o como Ignacio Loyola o como Agustín? ¿O qué
dimensiones, qué elementos, qué criterios de vida espiritual puedo proponerle yo a un joven hoy para que haga vida en el espíritu. Por allí es lo que tienen que parir. Porque claro, pueden agarrar un libro. Creo que es Garrido el que tiene un libro de espiritualidad para el hombre de hoy, que creo que te aparece citado allí en este tema, en la bibliografía. También el padre o fray Carlos Bazarra dejó un libro, Espiritualidad para el hombre de hoy. Pero desde el recorrido y desde lo concreto, ustedes cómo pueden proponer hoy unos criterios, unas líneas, unas dimensiones de una espiritualidad para el hombre del sujeto de hoy. ¿Me entienden? Hey, Sí. están ahí. Dice, sí, aquí estamos, ya te estamos entendiendo. Sí, Sí, padre. Lo- creo que está bastante claro. Sí, sí, o sea, por eso les Ujú. decía, no, nosotros no vamos a hacer un tratado de vida espiritual, o para eso están los especialistas, nosotros, Pues sí. cristianos que estamos viviendo. Bueno, esto para mí es clave hoy para tener claridad de por dónde debemos caminar y no repetir, ¿no? Porque, miren, en estos días yo les decía que hubo la asamblea provincial de catequesis. Y bueno, estamos muy actualizados en pedagogía, psicopedagogía, psico no sé qué cosas, pero en la vida espiritual seguimos transmitiendo, enseñando, viviendo y haciendo unas oraciones en la Edad Media, una vida espiritual medieval, digo, pero bueno, ¿cómo podemos estar actualizados en ciertos temas pedagógicos y psicopedagógicos y psicosociales y antropológicos y no sé qué más? Y en la vida espiritual seguimos creyendo de que hay que sostener eso. ¿Qué tenemos que parir? ¿Qué tenemos que crear? ¿Por qué los demás campos iban creciendo y nosotros seguimos estancados, ¿no? Y bueno, y para mí la vida espiritual, para mí es clave. Y pienso que estamos repitiendo, hablamos de integralidad, de crecimiento integral. Entonces crecemos en una parte, ¿no? Pero en otras permanecemos como estáticos o por miedo a parir, que para mí es donde está el desafío. Yo creo que nadie se propone o nadie se atreve a proponer una cosa diferente de la vida espiritual. Esto lo explicaba una vez este teólogo brasilero, Libanio, jesuita. Él decía que no crecemos integralmente. Entonces él decía, fíjense este detalle. El gerente, ministro, el presidente de la Coca-Cola, dicen que es uno de los tipos más actualizados en economía, dinámica comercial, todo. Y dicen, dicen que después que él monta el proyecto anual y se lo presenta a la directiva, se retira una semana a hacer penitencia, incluso va 3 días a hacer de rodillas a Jerusalén, en la capilla de la resurrección, para que el proyecto funcione y quede bien en todo el año. Entonces él dice, ¿cómo se explica espiritualmente que un tipo actualizado, comercial y en todos los campos, y a nivel espiritual ande con unas prácticas para que se le cumpla lo que él ha planificado como? Entonces, yo pienso que a veces nos pasa mucho eso hoy. Estamos actualizados en muchos temas, hemos crecido y hemos avanzado en muchos temas, pero a nivel espiritual seguimos repitiendo nuestra vida espiritual aprendida de los viejos y no hay una propuesta diferente. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero, que vayan pariendo una manera diferente de la vida espiritual para el sujeto de hoy. ¿Cómo? ¿Cuál? Bueno,
Yo tengo algunas ideas, pero ustedes tienen que parirlas ustedes para ver cómo le proponen ustedes hoy al sujeto. Y ahí es donde aprendemos todos, tanto ustedes como yo. Ya. Padre, ¿hay un límite de páginas, algunos criterios para el trabajo, aparte de más fundamental? Una o dos páginas, porque Ok. eso no es para ver cómo tú le propones a un grupo de jóvenes o al sujeto de hoy, miren, por aquí hay que caminar. Porque ¿saben una cosa bonita que está ocurriendo en la iglesia? Que los grupos apostólicos pertenecientes a los carismas de los institutos son los que están renovando el carisma, no los que estamos dentro, sino los que están viniendo de fuera, es decir, los seglares. Y yo digo, bueno, eso será una acción del Espíritu, ya que nosotros estamos cerrados, ellos van integrando su experiencia espiritual desde fuera y nos están renovando. El Espíritu no se va a quedar quieto nunca. Muy bien. Entonces nos vemos la semana que viene. Gracias, padre. No Ok, se olviden padre, enviar gracias. de poner el correo en el grupo. Gracias, Sí, padre. yo pienso que, yo no sé cómo pero yo no sé si todos podrán participar. Algunas veces yo lo he hecho así también comunitario. Cada uno aporta porque esto no es un secreto, sino si quieren lo hacemos así, pero tendrían que estar todos. No, a mí me gusta más en privado. Hay que hacerlo más fraterno para enterarnos. Apertura, Bueno, apertura. ustedes véanlo. Yo les voy a mandar ahorita el correo. Por favor. O lo podemos hacer los dos, los que quieran en grupo y los que quieran en privado. Padre, y puede ser, a ver, una idea de espiritualidad, por ejemplo, para grupos específicos, por ejemplo, mujeres católicas. Ah, sí. Sí, te estoy hablando del sujeto de hoy. Tú le vas a hablar a las chamas o a las mujeres de hoy. Sí, es que Sí. yo tengo una idea que de hecho es mi propuesta de tesis que está destinada precisamente a mujeres católicas de hoy en día. Ajá. Que hubiese escrito Neruda, que hubiese pintado Picasso. No, yo siempre digo que si yo un día me encuentro alguna, le voy a decir, te faltó que hubieran cantado los Fernández. Con un buen Bueno, tequila. Y padre, ¿eso es para el próximo semana? Sí, ¿O la sí. próxima semana puede- es el número 9, 10 y 11? Sí, lo pueden 4 enviar de julio. lo pueden enviar esta semana y nos vemos el 4 de julio. El Ok. viernes 4. Ok. Sí, el viernes, julio es el viernes 4. Viernes 4. Sí, ese es el último día de clase, según el libro. Perfecto. Pero ¿es para el examen oral o Sí, para esa es la evaluación, Ok. Perfecto, El padre. mismo, como siempre, o usted habla de todos Sí. juntos, o No, Como ustedes siempre. lo que proponen ustedes ahí, porque esa es la novedad que ustedes van a parir. Entonces, Vamos a hacer una lista igual como cada viernes que hacemos la lista y nos vamos entrando uno por uno. por eso los que los quieran individual, sí. Ahora, si hay algunos que los quieran en grupo, lo hacemos en grupo con a los que quieran, pero sí, ustedes organicen. Perfecto. Padre, Okay. Dígame. padre, podemos mandarlo individualmente y juntarnos todos en grupo y el que lo quiera comunicarlo participe y el que Por quiera, eso, pero no, todos lo entregamos individual. sí, pero como decíamos, el discernimiento comunitario no presionar a alguien que no quiera, ¿no? Sino, Por eso el que quiera participa aquí, pero todos estamos aquí, pero el que quiera comunicar, por eso pero le todos lo digo mandamos individual. que dialóguenlo, pónganse de acuerdo y padre son Giles. Sí. personalmente el que Entonces, todos tengan examen. Perfecto. sí. Bueno, dele, bendiciones y cuídense. Dale, gracias, Gracias, Ramón. Nos padre. vemos. Gracias. Gracias. Dale, ve, No, No chaito. se le padre. olvide el correo. No se le olvide el correo. Gracias. Gracias.